Presentamos a Jalón con Celín López. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Jalón. Les saluda Celín López y estamos preparados para la entrevista de este domingo. Hoy voy a hablar con una persona que, permanentemente está virtiendo sus criterios sobre la problemática nacional, sobre la problemática específicamente en temas policiales, depuración policial, temas de la lucha contra la corrupción. Él ha integrado justamente la Comisión Especial para la Depuración Policial, estuvo al frente de la Asociación para una Sociedad Más Justa y hoy y recientemente durante esta semana lo han nombrado como director ejecutivo del Foro Nacional de Convergencia, la FONAC. Él, ya con esos títulos, creo que usted ya sabe de quién se trata. Hoy voy a estar hablando con Omar Rivera. El señor Omar Rivera me va a contar su historia, de dónde viene, cómo ha ido escalando dentro de la lucha de sociedad civil y lo ha permitido estar en estos escenarios importantes. Y le vamos a consultar si es pro gobierno o no es pro gobierno. Así que le pido que se quede conmigo y pueda disfrutar de la entrevista con el señor Omar Rivera. A Jalón. Omar Rivera, ¿cómo está? Bien. Me alegra que me acompañe en este programa que se llama Jalón. Gracias por hacer un espacio en su agenda. Y creo que voy a hacer contravía aquí porque no es la salida por acá, pero estamos en el edificio nuevo de la ACJ y me vine yo por acá porque al final, como no lo conozco, sí, así es. Pero bueno, voy con el mero toro, entonces no se preocupe. Óigame, fíjese Vamos que... a ver quién nos abre aquí. Sí, yo creo que está la muchacha ahí. Creo que... O la otra... O salimos por acá, sí. acá. Voy a hacerle la misma pregunta y voy a arrancar la misma pregunta con la que arranco con todos mis invitados. ¿Dónde tiene el ombligo enterrado? Bueno, ahí hay un elemento bastante especial porque el ombligo lo tengo enterrado en el Progreso, Ajá. pero nací en San Pedro Sula. ¿Cómo? Es decir, mis papás son maestros. Ajá. Y en ese tiempo, te estoy hablando más o menos 71, Ajá. julio del 71, Sí. pues ellos laboraban en una empresa que se llamaba Empresa Agrícola y Ganadera de Sula, CAXA, que era una empresa de unos colombianos, apellido Echeverry, que aprovisionaban banano a la Telar Railroad Company. Era un modelo externo de producción de banano. Entonces, mis papás eran maestros de esa empresa CAXA. Y el seguro médico establecía que las atenciones se daban en San Pedro Sula. Entonces, CAXA, que estaba instalada en Guanchillas, en la zona rural sur del Progreso y Oro, pero mi mamá fue a dar a luz a San Pedro Sula. O sea, nace en San Pedro, pero usted en el Progreso. Pues. Claro, nos traemos el ombligo y lo enterramos. Lo enterramos ahí en Guanchillas. ¿Su mamá y su papá se llamaban? Omar Rivera, Ajá. Están vivos los dos. Omar Rivera, Omar Edgardo Rivera Sánchez, sí. Oriundo de Olancho, de la zona de Manto, de los Rivera Fiallos de Manto. Y mi mamá, oriunda también de Olancho, del sector de Concordia, de Campamento y de Mangulile. Ahí están instalados los Pacheco. Ellos son olanchanos, pero se vinieron para el Progreso. Porque en ese momento el boom del banano y de todo eso. Mis abuelos estuvieron vinculados, mis abuelos paternos, a la empresa bananera, fundamentalmente la Telar Railroad Company, y mis abuelos maternos estuvieron vinculados a las empresas madereras, la Lloro Lumber, que tenía mucho trabajo en la zona norte de Olancho, en Mangulile, en Lloro, en Morazán. Y de ahí bajaron a Santa Rita y ahí se encontraron las dos familias. Ok, ¿cuántos hermanos son? Somos varios. Varios. Tengo un hermano de padre y madre, que es Roberto, que vive en la ciudad del Progreso. Todos viven allá. Y tengo pues 3 hermanos más del segundo matrimonio de mi papá. Y tengo 2 hermanos más que también forman parte de otras relaciones que mi papá tuvo. De tal manera que estamos hablando
que somos 7 hermanos. Ok. ¿Y se lleva con todos? Todos, muy bien. ¿Todos Soy viven? el mayor de todos. Ajá. Soy el mayor y todos viven en el Progreso. Ok. De tal manera que cada vez que voy allá, pues me reúno con El ellos. pueblo, o sea, del Progreso es, o sea, donde usted, su niñez la desarrolló. Yo viví 36 años en el Progreso. Juepucha. Y me vine para acá. O sea, y el Progreso, su niñez y todo. ¿verdad? desarrollé mi educación primaria. ¿Y cómo fue Omar el niño en clases? Pues, primero, era una persona muy vinculada a actividades sociales y deportivas. Es decir, ¿Jugó fútbol? sí, jugábamos mucho fútbol, pero estaba también vinculado a los Boy Scouts y durante mi etapa... O sea que usted con 2 piedras prende un fuego. Claro que sí. Mire, yo desarrollé 3 actividades importantes. Durante mi niñez estuve muy vinculado al escultismo, que son los Boy Scouts. Fui lobato, fui scout también. Luego desarrollé una actividad artística en la escuela, bailé danzas folclóricas durante 6 años. Y luego en la actividad ya más juvenil, jugué fútbol por un lado, y por el otro lado también fui teatrista. Ah, mire. También por mucho tiempo. Entonces Espérame, podríamos decir que entre el teatro, el fútbol y las danzas folclóricas y mi actividad del escultismo en los Boy Scouts, pues involucré gran parte de mi tiempo libre, además de mis actividades académicas. ¿En el fútbol de qué jugaba? ¿Delantero? Bueno, defensa? tenía 2. ¿O portero? Tuve dos etapas de mi vida como futbolista. El primer equipo de mi colegio era un equipo donde jugaba Arnold Cruz, por ejemplo. Jugaba Oscar el Maradona Cruz, un gran jugador que estuvo en el maratón, estuvo en el Olimpia, jugó en la selección nacional. Jugaba Yair Mesa, el actual vocero de la Policía Nacional, muy jugador, no le creo. ¿sí? Equipazo. Ahí tenía yo el rol de un modesto lateral derecho. Pero tomé la decisión de irme a la división inferior y pasar del Real San José, que era el equipo estrella del colegio, a irme como a la segunda división, al equipo Cosmos. Y ahí ya jugué con aquellos que no tenían tantas habilidades, y ahí fui al centro delantero. Y era goleador. El capitán del equipo, y entonces tuve como 2 facetas, una de un modesto lateral derecho en el mejor equipo del colegio, y luego fui un goleador de la segunda división en el equipo juvenil. Mire qué interesante. ¿Quién diría que Omar Rivera era delantero estrella, pero de la inferior? Claro, de la inferior. Entonces, ahí comprendí de repente que estar cerca de los desposeídos y de los menos afortunados era lo suyo. Genera satisfacciones. Sí. Ok, entonces, ¿la escuela la llevó bien o repitió? Todo bien. Tuve un desempeño bastante exitoso en la escuela, en el colegio, igual. En la universidad, dedicado a muchas otras actividades. No, espéreme, pero se me va solo en la universidad. ¿Y el colegio? No, igual. O sea, siempre fui un estudiante. O sea, no era el mejor estudiante de la escuela, de la escuela sí, pero no era el mejor estudiante del colegio, porque tenía muchas actividades a las cuales también dedicaba mi tiempo, pero nunca fui un estudiante que reprobé. No, fue un estudiante que, sí, bastante bien, aventajado, cómodo, bastante participativo, muy involucrados en las actividades de ciencias, actividades deportivas, y le pregunto, las actividades artísticas. ¿Tuvo que trabajar de niño? No, siempre mis padres pudieron garantizar que yo tuviera satisfechas todas mis necesidades. De tal manera estaba muy vinculado a las actividades curriculares y extracurriculares con éxito, y eso realmente me llenó mucho de satisfacción y tengo un recuerdo muy bonito. Ok, la mejor obra en la que participó usted, ¿cuál fue? La que usted recuerde y diga, ahí ese fue el mejor papel que hizo. El rey y la doncella, era el rey yo ahí. Ya fue en la última etapa. Trabajábamos muy de la mano con Teatro La Fragua, y nos prestaban el Teatro La Fragua.
Yo estudié en un colegio jesuita, de tal manera que el Teatro de la Fragua del Progreso tenía una relación fraterna, porque era dirigido por Jack Wagner, que es el actual director del teatro y es un sacerdote jesuita. Y siempre nos prestaban ahí para hacer nuestras obras teatrales. Siempre en las actividades del Día de San José, que es el Día del Padre allá, las actividades de fin de año o las actividades en el marco de la independencia. Siempre desarrollábamos actividades teatrales y fue un momento muy gratificante en términos de poder practicar, entrenar, prepararnos para poder prestar ese servicio artístico a la comunidad estudiantil de mi colegio, del Instituto San José. Y fue muy satisfactorio realmente. Estudiar en un colegio jesuita y entender a los jesuitas, ¿entiende usted por qué el Papa Francisco actúa como actúa? Claro, mire, los jesuitas tienen, primero, Ignacio de Loyola fue militar, les cuento, fue militar, un hombre aguerrido. Cuando crea la Compañía de Jesús, establece primero un compromiso para estar muy cerca de los pobres, pero por el otro lado de que uno debe de estar consciente de que debemos de tener cuotas, y esas cuotas en nuestro desempeño deben de ser un 10% de inspiración y un 90% de transpiración. Es decir, aquí se trata de poner mucho empeño, mucha dedicación y mucho trabajo. Sí. No sé si usted sabía que los sacerdotes jesuitas tienen una actividad laboral permanentemente de 8 horas. Sí. Es decir, todo jesuita o es carpintero, o es contador, o es profesor, o es administrativo, desarrolla una actividad diaria y luego de cumplir esa actividad laboral se dedica al servicio a la comunidad, a la feligresía y a la iglesia. Muchos de esos principios estuvieron cargados en los que estudiamos en esos institutos. Por eso ve en determinado momento que los que estamos formados en el marco de esa doctrina nos levantamos más temprano, nos acostamos más tarde, ponemos mucho empeño, nos inspiran los valores y principios y estamos comprometidos con los más desposeídos. El Papa Francisco es un ejemplo vivo de eso. Sí, y recientemente estaba viendo la película en Netflix, Los Dos Papas, no sé si ya la vio. Claro que la vi. Y hacen una reseña y pasan por un momento por el cual lo criticaron por su postura durante la dictadura militar en Argentina, y cuál fue el papel de él. Sí, pero ¿qué es lo que hace él? Y la iglesia y la película lo muestra claramente. A pesar de ser vilipendiado y cuestionado hasta por sus mismos compañeros, él se dedica a servir y lo hace con tanta pasión y con tanta dedicación, y se abraza con los pobres sirviéndolos de tal manera que al final de cuentas esos prejuicios que alrededor de él existían fueron al pasar el tiempo diluyéndose, y vea usted ahora cómo es considerado como un ejemplo de voz pertinente en momentos de injusticia. Y mire cómo voy a tratar de hilvanar esto con lo que actualmente le pasa a usted, que lo vamos a desarrollar, porque este es un jalón físico, pero también es un jalón literario por la historia de su vida. Entonces, mire, a él lo critican por su cercanía con el gobierno militar, y porque él pretendía que al negociar con el gobierno lo que iba a hacer era proteger a sus compañeros. Al final las cuentas no le salieron como él creía y los mataron a muchos, pero lo criticaron a él por estar cerca del gobierno, así como lo critican a usted por estar cerca del gobierno. Solo quería que hiciéramos que hilvanáramos esa idea. Claro. Entonces, pero ahí es muy importante comprender que en la vida uno tiene que avanzar tramos, y si no hubiésemos estado, por ejemplo, en el caso particular mío, en el caso de los que trabajamos en ASJ o de los que hicimos un esfuerzo desde la Alianza por la Paz y la Justicia, si no hubiésemos estado cerca, golpeando al gobierno, criticándolo, cuestionándolo, incidiendo ante él, pero en su momento colaborando con él también, la depuración de la policía nos hubiera dado, y la reforma policial. Entonces, a veces hay que presupuestar cierto daño y costo que alguien tiene que pagar. Y si
la consecuencia, el producto final, el resultado es positivo, Sí, valió la pena. Vale la pena que alguien pague ese costo. Ok, entra a la universidad y estudia. Ingeniería industrial. Pues pucha, ok. Imagínate, distanciado Sí, totalmente de lo correcto, que he hecho. sí. Sí, ¿Y tú- de dónde sale? ¿Por qué No, ingeniería? al final de cuentas es una ¿Quién es zona- ingeniero social, industrial en su No, casa? mi hermano también. Ah, ok. O sea, es una actividad que en la zona norte del país, particularmente en la zona metropolitana del Buenaventura, se da. Recuerda que era el boom de las zonas industriales de procesamiento. Las maquilas. La maquila textil, la maquila automotriz. Entonces era Entonces una tú estabas oportunidad. pensando en función de irse Total. buscando algo que estuviera cerca de Sí. lo que se estaba desarrollando. Pero ahí. en el marco de mi actividad estudiantil, académica, se cruza la actividad política. En el sentido desde que muy joven yo empiezo a participar como dirigente estudiantil porque se necesitaba garantizar el transporte de autobuses desde el Progreso hasta San Pedro Sula. Soy el presidente de la CEUPRO, la Asociación de Estudiantes Universitarios del Progreso, para garantizar ese transporte. Y me involucro ya en otras actividades sociales como la Cámara Junior, ingreso al Partido Liberal, me convierto en presidente de la Juventud Liberal del Progreso, Pucha. me convierto luego en el presidente de la Juventud Liberal del departamento de Lloro y me convierto en una especie de dirigente juvenil muy beligerante en la ciudad. ¿Activó por qué presidencia? Fundamentalmente dediqué mucho esfuerzo para apoyar a los Reina, a Carlos Roberto Reina en su esfuerzo por ser presidente de la República. Bueno, y al final llegó, pues. Claro, y hago un esfuerzo muy grande y dedico mucho tiempo. Y se entrecruza el tema de la universidad con el tema de que soy designado a ser candidato a primer regidor de la Corporación Municipal del Progreso con apenas 22 años. Pucha. Soy electo regidor del pueblo y en aquel momento no había alcalde, vicealcalde. La estructura de las corporaciones era un alcalde y 10 regidores. Como era el más activo y había trabajado mucho en política, el alcalde de ese momento, Juan Ramón Morales Turcios, decide que su alcalde por ley voy a ser yo. Y termino yo a los 23 años, siendo como el suplente del alcalde, y cuando el alcalde salía, asumía yo las riendas del municipio. O sea que aquí todo el mundo se extasía por un Bukele jovencito siendo presidente, pero usted a los 22 ya era alcalde en su pueblo. Fui el regidor más joven del país. Sí. Tenía 22 años. Progreso era la tercera ciudad del país. Claro. Y yo en muchas ocasiones, con mi firma, autoricé y gestioné muchas de las acciones de aquel municipio. Fue una experiencia muy bonita. Ocha. Me recuerdo que cuando tomé posesión mi mamá me llevó a entregarme, podríamos decir, a los lobos ahí, como que lleva el niño a la escuela. A lo viejo al Porque al final de cuentas todos los que formaban parte de aquella corporación municipal tenían 40, 50, 60 años. Inclusive mi compañero de comisión, en paz descanse, Benigno González, había sido 3 veces alcalde, era regidor, cuarto de la corporación, era mi compañero de oficina, tenía 65 años. Cuando me agarró como un pupilo. Yo tenía 23 años, me decía compañerito, fue mi gran protector. Pero bueno, fue una experiencia muy bonita, pero también una experiencia muy cruenta, porque en el marco de esa actividad política y en el marco de esa actividad de la gestión municipal, me confronté, como era normal, entre los intereses de una generación que no era la mía, y me tuve que confrontar y me hice enemigo de muchos de los que fueron amigos míos de los últimos años. Lo miraban como el irreverente, el rebelde sin causa, el que no entendía lo business. Era una combinación entre, primero, una carga enorme de ingenuidad la mía, una carga enorme de inexperiencia la mía. Política. Pero mucha nobleza en el término de la intrepidez que dices, la valentía, no me importaba nada, y como no le entendía el trámite ahí, realmente fueron situaciones bastante embarazosas y me confronté al poder. Y al final, a pesar de haber sido por muchos años, en esa etapa inicial, muy consentido de los líderes políticos del departamento, ya después me terminé confrontando con ellos.
entre ellos y como principal obstáculo de mi carrera política y en adelante a Roberto Micheletti. Hijo de pucha. Fue en noviembre de 1997 que me confronté a él y a su grupo, y al final de cuentas mi carrera política tuvo una enorme cantidad de obstáculos y me tocó hacer un esfuerzo muy grande para poder luchar sin mayor éxito a lo largo de los siguientes. O sea, debut y despedida. Pues no debut y despedida. No, debut, políticamente hablando. Debut pues. Triunfante, y luego me puse muchas cargas encima que fueron tremendas. ¿Lo jubilaron rápido? Pues. No me jubilé de inmediato. Hice la lucha. Dirigí la campaña presidencial, por ejemplo, de Esteban Handal. Dirigí la campaña presidencial de Marlon Siempre Lara. desde la juventud. Pues, desde la juventud liberal. En ese tiempo, Francisco Cibrián, Luis Ortiz Turcios, Williams, Hernán Silva, Eddie David, de muchos departamentos del país formaban parte de la Juventud Liberal. Esteban en ese tiempo era el presidente, yo era el vicepresidente de la Juventud Liberal de Honduras. Hicimos una lucha para que Esteban fuera candidato, fracasé. Y luego otro amigo mío, que habíamos sido colegas municipalistas, Marlon Lara, quiso ser presidente, también asumí la conducción de su candidatura presidencial y fracasé también con Marlon Lara. Entonces, no fue debut y despedida, pero sí fueron múltiples fracasos. Pero ya porque fracasos políticos, porque ¿cree usted que ya no estaba alineado exactamente. O sea, a los grupos exitosos. Lo identificaron y dijeron, a este hay que irlo relegando. Y yo era muy irreverente, realmente era muy confrontativo. Era venenoso inclusive en mi forma de cuestionar, y eso deja muchas heridas. Evidentemente esa inmadurez con el tiempo pesó. Que con el tiempo ha ido un poco aminorándose. Me puso en una situación complicada que me puede etiquetar como un dirigente político que hizo un gran esfuerzo y triunfó poco en esa arena. Ok, entonces Reina fue presidente del 90 al 94. Sí. Y usted estuvo del 90, antes del 90, ¿hasta cuándo en política? Yo estuve en la corporación municipal, en política yo estuve hasta el golpe de Estado. Hasta el 2009. Del 90 al 2009, antes del 90 al 2009. Desde 1992 hasta el año 2009 estuve en política. ¿Y trabajó por Mel? No trabajé por Mel. O sea, confronté a Mel porque mi candidato era Marlon Lara. Claro, pero cuando sale derrotado Marlon, entonces hay una negociación ahí y a Marlon lo nombran ministro del FIS. Por eso es que me vengo a Tegucigalpa. Entonces, cuando a Marlon lo nombran ministro del FIS, yo asumo junto a otros amigos el proceso de transición para poder asumir la conducción de esa institución del Estado. ¿Y quién había sido el ministro? Leoni Uguay. En el gobierno de Ricardo Maduro. Sí. Entonces establecemos una transición con Leoni Uguay en diciembre del año 2005. Yo vengo aquí días antes de la Navidad, como el 18 de diciembre del año 2005. Llegamos precisamente ahí en un edificio vetusto, ahí enfrente del Hospital San Jorge, que eran unos amigos de Marlon Lara que tenían ahí unos apartamentos abandonados. Ahí fuimos a dormir con Darío Urbina, Iván Girón, Marlon Lara y Omar Rivera. La comisión de transición con Leoni Uguay. Inicio la transición del 18 al 23 de diciembre. Regreso a Progreso. Y ya en los primeros días de enero retorno a la capital y aquí me quedo hasta la fecha. Estuve un año con Marlon, pero igual, el deseo nuestro, jóvenes, de transformar el FIS en una institución que le apostaba no a los contratistas, sino a los municipios, hizo que destituyeran a Marlon Lara de su puesto. Destituyen a Marlon y una vez lo destituyen, pues yo tengo el gran reto de regresarme con la cola entre las piernas a Progreso, fracasado, o quedarme aquí y empezar la lucha. Sí. Y aquí yo tenía una relación muy cercana con Rodolfo Pastor Fasquel, porque yo había escrito, yo he sido un periodista
Empírico. De facto, podría haber empírico. Sí, empírico. Y yo escribí muchos años, 10, 12 años en Diario Tiempo, tenía una columna, y me hice muy amigo porque éramos compañeros de página editorial con Rodolfo Pastor Fasquel. Pastor Fasquel era el coordinador del gabinete social del gobierno de Mel, Sí. porque era ministro de Cultura. Sí. Y él, cuando ve que yo salgo del FIS, viene y me dice, no te puedes regresar allá te va a matar Micheletti. Me dice, quédate acá. Mira que hay unos fondos de la cooperación internacional y nosotros necesitamos un secretario técnico para poder acompañar los procesos de formulación de política pública desde el gabinete social. Y ahí yo me incorporo con el doctor Pastor Fasquel y desarrollo una actividad que fue muy importante en mi vida porque me ayudó a comprender la institucionalidad pública social y ver el secretario técnico y representante del país ante el sistema de integración social centroamericana hasta el golpe de Estado. Ok. ¿Fue golpe para usted o no fue golpe? Fue golpe de Estado. Sí, fue golpe. Una tontería, realmente tenían todo para, si la institucionalidad pública decidía proceder judicialmente en contra de Mel, hacerlo legal, pues. Claro, es decir, si el Ministerio Público presentaba requerimiento fiscal, era procesado en el Poder Judicial y se ordenaba la captura y se iniciaba un juicio, pues lo que tenían que hacer es lo que el mundo civilizado hace. Un proceso. Lo que está pasando Donald Trump Claro, en este momento. Exactamente, pero no lo hicieron así. No lo hicieron así y cometieron un grave error que todavía hoy estamos padeciendo. Pero fue un golpe de Estado, salí a las calles y estuve en las calles hasta que el dinero se me acabó. Sí, pero tuve que buscar empleo. Sí, estuve 4 o 5 meses en la calle protestando, queriendo que Mel regresara, queriendo que se restableciera el régimen constitucional en este país. El orden Estuve democrático. Protestando enfrente de Choluzar cuando ustedes nos cerraron. cuando irrumpieron los militares ahí, pero lamentablemente pues no se tuvo éxito. Yo hice un esfuerzo muy grande ahí, me solidaricé con Mel. Mel es buen amigo mío y lamenté mucho esa decisión. Tenía tan claro yo de las consecuencias que esa decisión iba a traer. ¿Cómo iba a repercutir? Claro, que repercutió en el ámbito económico, en el ámbito social y en el ámbito político, y hoy todavía padecemos las secuelas de ese golpe de Estado. Ok, pero cuando van a campaña y usted va con Marlon, y así son los políticos, bueno, claro, hay un revanchismo hasta cierto punto. Sí. Mel no era santo de su devoción, políticamente hablando, porque era su rival a quien usted apoyaba. Sí. Pero ya una vez integrando el gobierno con el señor Fasquel, ¿tuvo cercanía con Mel? No, sí. ¿O siempre hubo una distancia? No. O sea, comprendíamos que era una lucha interna. Yo era un liberal. Claro. Comprendíamos que era una lucha interna. Y esas diferencias se disiparon y nos concentramos en efectuar una serie de acciones a favor del pueblo hondureño y yo aprecio mucho a Mel, especialmente su dinamismo, su esfuerzo. Pero Micheletti sí no es santo de su devoción. Fíjese que yo, al pasar el tiempo, pues inclusive tengo un muy buen recuerdo de la relación con Micheletti. Es un hombre que pues mucho empeño, mucha dedicación, mucho trabajo. Y no, ya cualquier diferencia, ya han pasado, miren, eso fue el 97, ya han pasado 20 años, no lo he vuelto a ver. ¿Y hablar? Tampoco. ¿Y con Mel? No, con Mel sí. Sí. No, constantemente, con Mel platicamos constantemente, especialmente en estos procesos de incidencia. Claro. Con este tema de las reformas electorales estuvimos muy cerca. Con el tema de democratizar un poco este tema de la integración de los organismos electorales, pese a que al final no estuvimos tan de acuerdo nosotros en la forma como lo hicieron. En el fondo sí creíamos que debíamos romper con la manipulación del bipartidismo de estos órganos electorales y sí hicimos un esfuerzo juntos y no le tengo mucho aprecio a él y a doña Xiomara. Pero a partir del golpe me retiro de política. Eso es lo que quería decir, ya no es liberal y no es libre. No, yo mandé una carta, me recuerdo, hice un manifiesto en donde decía que la profunda decepción que el partido me causaba en ese momento por haber maquinado el golpe de Estado. Porque el Partido Liberal tenía todo, o sea, tenía absolutamente todo el poder en su mano.
y se le cayó de las manos por falta de ingenio, de talento y de responsabilidad. Y lo que hice fue... O por ambiciones particulares. Y yo hice una pausa en el camino. Yo me retiré de la actividad política, me retiré del Partido Liberal y tuve 2 etapas a partir del 2009. Una como consultor en Naciones Unidas, hice consultorías para el programa de desarrollo de Naciones Unidas PNUD sobre un tema de un observatorio de reducción de la pobreza. Y por el otro lado también trabajé con organizaciones de juveniles y de niñez con el Fondo de Población de Naciones Unidas. Así me gané la vida entre el 2009 y el Después de salir de las calles. Del 2011, exactamente. Estuve como 6 meses en protestas, luego tenía responsabilidades con mi familia. Sus hijos. Y exactamente, fui consultor, fueron consultorías grandes que me ayudaron a poder sobrellevar la situación crítica. Y luego aparece la publicación de un concurso para poder elegir al director ejecutivo del Grupo Sociedad Civil. Y vengo yo y digo, bueno, aquí toca participar, porque yo había conocido al Grupo Sociedad Civil en el marco del trabajo del Gabinete Social, y dije, habría que participar, es decir, presentar la hoja de vida, competir por ese puesto. Y me recuerdo que competí con Eugenio Sosa, con Alan Fajardo, que es un académico, sociólogo, y con la periodista Maribel Sánchez. Sandra Maribel. Y yo éramos los 4 candidatos. Y yo era sobre el cual tenían más dudas, porque a pesar de que sabían de mis conocimientos, de mi experiencia en la actividad gubernamental y que tenía claridad y que tenía muchas habilidades, tenían un poco de desconfianza por mi pasado político. Sí. Decían, bueno, este en realidad ¿a dónde nos va a llevar? O es infiltrado. Exactamente. Es oreja. Exactamente. Formaba parte había formado parte 20 años de la actividad política, pero por la mitad más 1 logré ser electo director ejecutivo de... ¿Y esto qué año? Esto fue... 2013. Inicios, creo que fue como abril del 2011. 11, ok. 2 años después de... Ok. El gobierno de Pepe. En el gobierno. Y para mí, esa fue una profunda satisfacción. Primero porque estaba compitiendo. Y ganó. Y por méritos. Me había ganado yo una oportunidad laboral. Sí. Y segundo porque, Celín, toda la experiencia que había acumulado en la política, que había acumulado como profesional, como regidor municipal, como administrador municipal, porque fui ejecutivo de municipalidades 12 años en el Progreso y en La Lima, como consultor de Naciones Unidas y como funcionario público, lo puse en ejecución. Y yo podría decir que implementé una forma de hacer trabajo en la sociedad civil en donde el activismo político-social se convertía en una extraordinaria herramienta. Es decir, movilizar a la gente, desarrollar una actividad de presión al Estado, utilizar los medios de comunicación como un mecanismo de presión, de golpe, y comprender de que uno puede golpear cuando la gente no entiende, pero si ya la gente entiende, pues la oportunidad está para ponernos a trabajar de la mano. Es decir, ser lo suficientemente críticos para que alguien que esté en el poder se doblegue ante la demanda ciudadana. O escuche en todo caso. Pero si está dispuesto a hacer las cosas bien, uno no tiene que ser mezquino y tiene que colaborar. Eso fue lo que hice yo entre el 2011 y el 2014 en Grupo Sociedad Civil. Trabajaba con niños, con mujeres, con adultos mayores, con indígenas. Trabajé muy cerca de la comunidad LGTB. Hice un esfuerzo grande con los gays, con las lesbianas, con recursos de la Unión Europea. Junto a la ministra Ana Pineda, que trabajaba en derechos humanos, hicimos un esfuerzo por formular mucha política pública. 3 años ahí. Sí, con mucha fuerza. Dejé
muchas cosas por hacer. Dejé todo ahí. Ya. Dejé todo, total. Sí. Éramos pocos empleados, pero aquello era una cosa, era un motor, eran desvelos, y me volví una persona muy beligerante. En comparación a los demás compañeros de la sociedad civil, pues yo tenía una gran ventaja, porque yo estaba acostumbrado al combate, estaba acostumbrado a la actividad, bueno, tú sabes por la actividad de tu padre, lo que significa construir algo, ser tesonero, valiente y tolerante. Y como yo había caminado tanto por el país y conocía tanto a los políticos de oposición como a los políticos del gobierno, pues al final de cuentas se me hacía bastante fácil encontrarme a muchísima gente que a lo largo de mi vida ya los había visto y habíamos sido amigos. Evoluciona después del 2014 y al cierre del gobierno de Pepe, ¿a qué? ¿Qué sucede? Como yo estaba en una ONG pequeña y el sacrificio personal era muy grande, yo ya me había vinculado a través de la Alianza por la Paz y Justicia en el marco de la muerte del hijo de la rectora a la Asociación para una Sociedad Más Justa. Formábamos parte de muchas plataformas. Transformemos Honduras, a la APJ, y ellos, especialmente Carlos Hernández, vio en mí a una persona que de repente pudiese hacer dupla en ASJ. Dijo, Omar necesita, o sea, tenemos lo que Omar necesita. Y ocupamos a un Omar. Exactamente, es decir, Omar hace un sobresacrificio porque los recursos son limitados en la organización donde originalmente yo estaba. Pero viene Carlos con muy buen ojo y el presidente de la Junta norteamericano, exactamente, dice, aquí se combina el hambre con las ganas de comer, es decir, aquí podemos hacer una alianza que nos puede generar resultados positivos. Y así fue cuando me invitan a formar parte de la ASJ en septiembre del año 2014. Yo tengo una anécdota y yo sé que usted recuerda esa anécdota. Nosotros siempre estuvimos como medio de comunicación criticando algunas acciones dudosas del gobierno de Juan Orlando Hernández y coincidimos en un viaje en Washington. Claro. Nosotros estábamos como medio de comunicación. ¿Era la crisis de los niñez migrantes? No. Juan Orlando Hernández se iba a reunir con varios diputados, senadores. Sí. Y ustedes estaban en un hotel Mandarín, sí, creo que se llama. El Mandarín Oriental, que justamente coincidentemente estaba ahí también la delegación del presidente Hernández. Sí, me recuerdo. ¿Bien? Y yo recuerdo que lo entrevistamos con don Esdras. Y usted, bueno, a lo largo de esta plática me ha dicho que usted entendió que utilizando los medios de comunicación puede golpear a un gobierno para que lo escuchen. Y eso hizo usted en Washington. A través de Canal 36. De ustedes. Que por cierto era muy novedoso el sistema de transmisión. De las mochilas. De las mochilas. Sí. Y junto con Carlos Hernández. Sí, claro. Tuvimos una transmisión exactamente a unos 50 metros de la entrada del Hotel Mandarín Oriental, donde estaba hospedado Juan Orlando. Y lo golpeamos fuerte. Y usted se paró con Carlos y con el canal y lo golpeamos fuerte. Lo golpeamos especialmente fuerte con el tema de la depuración policial, porque se resistía a hacer algo que era una necesidad imperiosa. En esta coyuntura, en donde se demanda muchísimo recurso, en esta coyuntura donde se demanda cooperación, yo creo que hay que generar las condiciones para recibir esa cooperación y que el donante tenga la suficiente confianza. Debe haber un mejoramiento en las condiciones de transparencia y rendición de cuentas de la administración pública en Honduras, ya que si vamos a demandar recursos para luchar contra la inseguridad, si vamos a demandar recursos para atender esta crisis humanitaria, si vamos a demandar recursos para poder combatir la pobreza, debemos de demostrar que esos recursos van a ser adecuadamente manejados. Una pregunta directa y una respuesta contundente. ¿Tiene este gobierno de Juan Orlando Hernández una estrategia para enfrentar esta crisis humanitaria de la que están hablando toda la sociedad americana? Edras, hace 6 semanas este no era un tema de discusión en Honduras. Esta no es una solución que pueda encontrarse en Washington. En eso estamos convencidos, yo creo que ellos y nosotros también.
En realidad la solución en nuestro país. O sea, no se encuentra aquí en Washington. O sea, que una visita con senadores, una visita con Obama, no pasará de ser un acto más que protocolar. Mire, eso es como cuando usted se enferma, un proceso de deterioro de su salud, usted no lo recupera yendo a consulta o en determinado momento cuando se le aplica un medicamento. Este problema no se va a resolver este viernes ni este fin de semana. Estados Unidos no es Honduras. Sí. Y aquí las cosas no se resuelven como a veces se resuelven en nuestro país. Eso quería decir. Mira, a diferencia de Honduras, aquí hay independencia de poderes. O sea, el presidente puede decir algo, pero al final, está el Congreso y hay toda una posición dividida en esto. Yo no sé cómo el gobierno pretenderá brindar una respuesta positiva si no es con la asesoría de Casa Alianza, si no es con la asesoría de Visión Mundial, si no es con la asesoría de muchas de las organizaciones, definitivamente, que son los que históricamente han estado atendiendo, haciendo el papel del gobierno. El gobierno cerró el INFA, el gobierno cerraron todos los programas de atención a la niñez. Y también convencernos que la participación de la sociedad civil no puede ser permanente. En este proceso de transición, mientras se fortalecen a esas organizaciones para prestar servicios de emergencia, el gobierno lo que debería estar fortaleciendo es su institucionalidad para él mismo prestar estos servicios en el mediano y en el largo plazo, pero para eso necesitamos priorizar en el uso de nuestros recursos, eficientar. Usted no puede estar pidiendo, por ejemplo, $100 millones aquí cuando pierde 100 millones en el ENE. Usted no puede estar pidiendo, por ejemplo, aquí $200 millones para ayuda humanitaria cuando se roban 500 millones de lempiras al año en el país. O 4.000 millones del seguro social. Por ejemplo, entonces yo creo que ahí es donde nosotros deberíamos hacerle un llamado a nuestras autoridades, a nuestros diputados, a que tomen este tema como prioritario, lo incorporen a su agenda, pero que se concentren en él por el resto de sus vidas, porque difícilmente este problema lo vamos a ver solucionado en el corto plazo. Pues yo en esas fechas, estamos hablando de septiembre de 2014, me integro a ASJ y han pasado 5 años de luchas que nos han dado enormes satisfacciones. Claro, hemos pagado un costo muy elevado porque la gente cuestiona nuestra vocación colaboracionista en aquellos temas que son importantes para el país, porque yo diferencié muy claramente lo que es la actividad política partidaria con esta actividad que desarrollamos en las organizaciones de sociedad civil. La incidencia política, el advocacy que le llaman, o la acción de influencia, fundamentalmente esa línea está planteada para resolver problemas a través de una estrategia de presión al Estado para que el Estado dé respuestas. Pero si el Estado da respuestas, si el Estado tiene la voluntad de hacer cosas trascendentales por los más pobres, lo menos que puede hacer que el que critica es simple y llanamente poner empeño en colaborar con esa autoridad que está en la disposición de hacer esos cambios. Eso es lo que el político vernáculo en el país no comprende. Porque el político vernáculo cree que el fracaso del gobierno se convierte en un elemento fundamental para su éxito electoral. Sí, para jalar agua a su propio molino. Es decir, si yo hoy soy abanderado de los altos niveles de pobreza que existen en el país y me convierto en candidato presidencial que planteo como el elemento esencial de mi propuesta reducir la miseria, y un gobierno en turno reduce la miseria, pues me deja desarmado. Sí, claro. Entonces, pero esa lógica del político tradicional, rancio del país, no es la lógica del dirigente de sociedad civil. Nosotros presionamos al Estado, y si el Estado está dispuesto a hacer cosas que resuelvan el problema, se meten. Vamos a ayudarle al Estado. Y eso ocurrió cuando de repente el gobierno de la República anuncia que para limpiar la institución policial va a crear una comisión especial para la depuración policial y nombra a una expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, claro, el presidente de la Confraternidad Evangélica y a Omar Rivera. Claro, yo no tenía buena relación con Juan Orlando hasta ese punto, abril del 2016. Sí. Yo inclusive creo que no era la persona que más le agradaba a Juan Orlando de ASJ.
Pero fui tan crítico y estaba convencido que tenía que golpear de tal manera, de ser tan severo en el cuestionamiento para sensibilizarlo, que yo creo que el presidente, cuando está en aquella situación de explota aquello en el Heraldo y luego explota aquello en el New York Times, yo creo que el presidente dijo, bueno, ¿y aquí quién más se ha llenado la boca? Digo yo, va pues, tanto habló que démosle la oportunidad a ver qué hace. O sea, bajo el criterio aquel que no es lo mismo verla venir que platicar con ella. Y yo vine y dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Solo un paréntesis, ¿se asustó con el nombramiento? ¿Y qué? ¿Tenía conocimiento y había dimensionado a qué se iba a meter? Mira, yo quería iniciar una actividad académica en ese tiempo y me inscribí en la UTH para estudiar Derecho. Me recuerdo que estaba en mis primeras clases e iniciando el semestre. ¿De alumnos todo? Sí, pero iba los sábados a la universidad. Y yo tenía que estar ahí a las 7 de la mañana, 6:50 estaba ahí, y me cae una llamada por teléfono de Juan Orlando. Eso fue a inicios del mes. ¿Directo? Sí, me llama él y me dice, ¿cómo está? Me dice, ¿qué tal? Le habla el presidente. Hijo de pucha. ¿Qué tal? Le digo, ¿cómo ha estado el presidente? No le Mire, agarraron. No, me dice, me dio su número la rectora, ¿no? Espero que no se moleste. No, le digo, no hay problema, presidente, dígame qué le puedo atender. Mire, me dice, usted y yo no congeniamos tanto. Lo dijo. Sí, y usted y yo no congeniamos tanto. Pero mire, en algo de lo que estamos claros hoy, que sí coincidimos, me dice, es que hay que depurar la policía. Y como usted ha estado con tantas ganas, me dijo, yo quiero nombrar ahí una comisión y pues yo pensaba en usted, me dice. Entonces le digo, pues mire, que bien, le digo, pero hay que platicarlo, porque no solo es de invitarlo, sino que hay que ver qué música van a poner en el baile, ¿verdad? Y si uno va a poder bailar ahí, bien, no, con y libertad, de todos los sí, tipos, no lo van a restringir. Sí, ¿no? sí. Entonces me dice, no, véngase, me dice, a platicar conmigo y hablemos. Cheque, le digo, mire, yo no puedo el lunes, pero el martes con... Entonces vino él, afinamos detalles y yo dije, yo solo no voy. Yo solo no voy. O sea, para bailar ocupo otro por lo menos. Llamé al pastor Solórzano. ¿Usted? Sí. Y le digo, fíjese que me llamó el presidente. Y me dice, mire que a mí también, me dice. Sí, le digo, mire, y está proponiendo, no, vamos, me dice, vamos juntos. Y nos fuimos juntos. Estaba Arturo Corrales. Estaba Arturo Corrales. De seguridad, ¿verdad? En ese no era ministro de seguridad, creo que era canciller. Canciller, sí. Estaba Corrales, estaba Juan Orlando, el pastor Solórzano. Y yo me recuerdo muy bien que le dije, mire, palabras más, palabras más. Luego de que ya habíamos profundizado sobre el alcance de la operación de la comisión, le digo, mire, aquí hagamos dos cosas. No, aquí hagamos una cosa, le digo. Si usted a mí me garantiza que yo voy a desempeñarme con libertad y voy a decir y hacer lo que yo estime conveniente, yo le acepto. Bueno, me dice, aclaremos las cosas. No es que usted va a hacer lo que quiera, porque yo pienso nombrar también al pastor Solórzano y a alguien más, que en ese momento esa persona era Estela Cardona, no Vilma Morales. Era la actual procuradora, la que iban a nombrar. Sí. Me dice, no se trata de que usted va a hacer lo que quiera. Usted en la comisión haga lo que quiera. O sea, y si usted logra imponerse, me dice, o convencer a sus compañeros, me dice, no hay problema. Pero por lo menos de mí, si lo que quiere es garantizar que yo no lo voy a presionar, ni lo voy a restringir, Omar, yo le doy mi palabra. Aquí está el pastor, aquí está Corrales, yo le doy mi palabra. Perfecto, no hay problema. Ahora bien, me dice, como usted me está pidiendo una cosa, le va a pedir otra cosa. No se me vaya a tirar del barco, me dijo, a mitad del camino. Porque esto, me dice, no es poca cosa. No es comida de trompudo. No. Esto no es una cuestión de que lo vamos a dejar a medio palo ahí. Entonces, yo a usted le garantizo de que usted va a hacer lo que estime conveniente y yo confío en su buen criterio y en el criterio de la comisión que voy a nombrar.
pero usted no se va a tirar del barco. Aun y cuando la situación sea dramática, aun y cuando la situación sea en extremo riesgo, crispada, me dijo, aunque nos confrontemos, aunque la situación esté por reventar, usted garantice que va a quedarse en el barco porque vamos a tener que resolverlo aquí. Wow. Trato hecho. Y ese fue el acuerdo. Y yo le voy a decir una cosa. Yo he cuestionado muchas cosas de Juan Orlando. Una enorme cantidad de desaciertos que ha tenido en su gobierno. Y he valorado como positivo muchos de los aciertos que han marcado cosas positivas para la población. Pero si de algo yo estoy convencido es que por lo menos a esta comisión el presidente de la República le dio todas las facultades y nunca impuso algo. Nunca impuso algo. Y eso es, creo, la clave del éxito de este proceso de reforma policial, y lo que garantizó que todas las bancadas en el Congreso Nacional en su momento nos hayan apoyado. Fue momentos difíciles porque, bueno, lo decía el pastor Solórzano, usted permanentemente lo decía también, hubo amenazas, ¿verdad? O sea, no solo amenazas, Celín. O sea, uno de nuestros miembros, el pastor Jorge Machado, que era el secretario de la comisión, aquí cerca, precisamente estamos pasando cerca de aquí, de esta zona de la América, agarraron a tiro su casa. A uno de sus escoltas lo mataron. A otro de sus escoltas le dispararon 5 veces en el pecho. No murió por gracia de Dios. Por milagro de Dios. Se tuvo que ir del país con toda su familia. Está exiliado en Estados Unidos. O sea, nos quisieron matar, nos amenazaron. Tuvimos que sacar nuestras familias del país. Y todos. Todos, sí, en su momento. Sí. Ahora, yo me recuerdo mucho lo que mi papá me decía. Me decía, mira, vos vas a ir a tener 2 costos, me dijo. Cuando yo estaba tomando la decisión. Uno, me dijo, vas a ser vilipendiado por la gente, porque colaborar con el gobierno, independientemente que estés colaborando en algo justo, la gente a veces no entiende. Cuando está enferma de la política, critica todo. Entonces me dice, vas a tener un costo reputacional elevado. Segundo, me dijo, vas a tener un riesgo extraordinario, es decir, tu vida no va a volver a ser la misma. En determinado momento, me dice, vas a tener, en ese momento yo no sabía que 6.500 policías iban a salir de la institución. Entonces me decía mi papá, sacás 600, sacás 1.000 y vas a tener 1.000 enemigos. O 1.000 resentidos. Multiplicarlos por 5, que son su entorno familiar, me dice, tener 5.000 personas. Sí. Me dije, y ahí vas a estar en una situación complicada. Ahora, mi hijo me decía, yo solo te digo una cosa, solamente pensá si vale la pena todo este sacrificio. ¿Valdrá la pena poner en riesgo tu vida y la de tu familia? ¿Valdrá la pena en determinado momento el daño reputacional que vas a tener? Si vale la pena, hijo, yo te acompaño. Y yo en ese momento salí. Creí que valía la pena. Y hoy, 10 veces más, lo digo aquí ante el auditorio que tienes en tu programa, yo creo que sí valió la pena. Y si ese escenario volviese a replicarse, si el tiempo volviera atrás, lo volvería a hacer. El país necesitaba la transformación de la policía. ¿Cuál fue el momento de más miedo de Omar Rivera en ese proceso? Con los 9 generales. Porque es que nosotros no andábamos bromeando. Nosotros los primeros que evaluamos fueron los 9 generales. Y cuando evaluamos los 9 generales, descubrimos que 6 no podían seguir en la policía. De entrada. Y dijimos nosotros, aquí la cosa está fea. Porque toca excluir de la estructura policial a quienes en los últimos 10 años habían sido los líderes. Los toros. Los líderes de toda la escala básica. Sí. Entonces ellos tenían un nivel de ascendencia sobre la policía que si no nos parábamos en 30 nosotros, ahí eso se nos podía caer. Ese fue el momento de más... Para mí sí.
O sea, darse cuenta. Darnos cuenta que teníamos el reto de arrancar con fuerza frente a 6 torones que en determinado momento pudiesen ejecutar acciones en contra de ellos, en alianza con sus subalternos. Y lo hicimos. Y después fuimos con los subcomisionados. Y después con los subcomisionados. Bueno, y de repente... Sumar 6.500. Y de repente es algo así como aquella máxima de que uno debe de hacer un esfuerzo hasta que duela. Pero cuando duele, uno debe seguir haciendo el esfuerzo hasta que ya no duela. Y eso fue lo que hicimos y afortunadamente fue muy positivo. Y el otro momento bastante tremendo, tal vez podría hablar de 2 momentos más, fue cuando el atentado en contra de Jorge Machado. Porque ahí realmente teníamos que nosotros dar la cara al país, dar la cara a los delincuentes que ejecutaron esa acción. Y me recuerdo que eso fue en horas de la noche. Y convocaron una inmediatamente salimos diciendo de que si aquí se trataba de morir, que le dieran viaje, que no había problema. Que aquí que íbamos a llegar hasta el final. Y salimos, dije que si con esa acción en contra de Machado pretendían amedrentarnos, que le dieran viaje, que aquí nos íbamos a morir todos luchando. Y eso evidentemente, a pesar que cualquiera podría decir que estábamos llenos de coraje y de valor, no creas. El miedo sí nos invadía, pero una cosa es el miedo y otra cosa es el compromiso. Y la determinación de que usted dio una palabra y que usted dijo, esto es lo que tengo que hacer y me voy con todas las consecuencias. Y hubo un tercer momento donde sí yo sentí, yo no diría que miedo, pero sí una situación muy inquietante, fue cuando alguien se atrevió a presentar una querella por difamación ante los tribunales de justicia en mi contra por algunas expresiones mías en contra de algunos miembros de la Policía Nacional que habían sido excluidos. Había habido un remesón en Belén y creo que fue una operación ahí medio manipulada. En contra mía me querellaron y se admitió la querella y me ponía en una situación complicada. Primero porque no tiene que pagar abogados y no cobran poco. Segundo, porque empecé a dudar si detrás de aquella querella era para sacarlo. Claro, porque los que querellaban, yo hice un esfuerzo de investigación porque hemos aprendido algo, ¿verdad? De hacer inteligencia de investigación, y me di cuenta que eran 3 pobres, o sea, 3 modestos y comunes y corrientes agentes que no iban a tener la oportunidad de diseñar toda una estrategia jurídica en mi contra. Entonces, yo sabía que detrás de eso, detrás de eso había algo más. Entonces, empecé a dudar yo si en el marco de la institucionalidad pública o las fuerzas políticas. O si el sistema lo quería votar a usted. Exactamente. Llegué a tener dudas ahí respecto a si el sistema ya estaba arrepintiéndose de todo lo que habíamos hecho. O sea, con todo respeto, si Juan Orlando Hernández ya no lo quería ahí, tal vez. Exactamente. Pero no tanto si no me quería, porque a mí me importaría muy poco ahora o antes si él quería o no continuar con esto, pero que estuvieran conspirando personalmente. No, que lo quitaran a usted, que Juan Orlando Hernández lo quisiera. Y lo pudieran dejar en indefensión a uno. Aquí el sistema ya es bien feo. Y al final fue inquietante, pero afortunadamente todo salió muy bien. La querella fue desestimada. Y tal vez fueron los 3 momentos que sí a uno lo hacen pensar que es un mortal. Que es un mortal. Al final, exactamente. Sí. Y le tengo que hacer esta pregunta porque sé que es la pregunta que todos los hondureños quisieran hacerle. Sí, dígame. Hoy por hoy ya está libre la policía de corruptos. Hoy por hoy ya no hay manzanas podridas en la policía. No. Ahí sigue gente cometiendo errores. Lo importante de esto, Celín, es que ahora hay un sistema que los detecta y que los castiga. Yo a veces resiento mucho de ustedes los medios y resiento mucho de la sociedad que por cada uno de estos policías que sale en un acto al margen de la ley, ¿le echan la culpa a ustedes? No, sale y lo identificamos y lo sometemos a un proceso de audiencia de descargo, un proceso judicial, o lo excluimos. La gente dice que, miren, la policía no está depurada todavía, mire, todavía hay manzanas podridas.
el hecho de que todos los días ahora al que mal utilizó un vehículo o al que en determinado momento cometió una falta, se le sigue un proceso, se le castiga. Es decir, el que la hace la paga. Esa mística no existía antes. Sí tenemos un sistema, sí tenemos un recurso humano certificado, pero el recurso humano certificado hoy, mañana puede cometer un error. Es decir, nosotros no podemos aspirar, Celín, a tener por siempre a una persona que garantice su idoneidad. O sea, los seres humanos somos sujetos a la tentación o sujetos a los cambios. En tal sentido, nosotros más que aspirar a tener una policía totalmente depurada, es garantizar que tenemos permanentes sistemas de evaluación, permanentes sistemas de certificación y permanentes sistemas de control disciplinario. De tal manera que el policía que certificamos lo ponemos a disposición de la ciudadanía para que sirva. Pero si a pesar de estar certificado en el camino, equivoca el sendero que transita y termina yéndose al bando de los que cometen ilícitos, el sistema va a castigarlo, lo va a expulsar. Yo creo que eso es precisamente lo que hemos logrado instaurar y lo que a nosotros nos agrada mucho es que ya por parte de la ciudadanía ese concepto del policía corrupto, delincuente, criminal, poco a poco está cambiando y el desempeño. La percepción de la gente es diferente de la policía. Y tiene mucho que ver con, y va a tener mucho que ver especialmente con que ellos mejoren sus resultados. Una cosa importante, yo estaba equivocado. Yo era un obsesionado de pensar que el principal problema de la policía era la corrupción. Y ahora estoy convencido de que los principales problemas del país no son la corrupción. Es uno de los problemas, pero la incompetencia es un problema grave. Es decir, aquí tenemos un problema de falta de capacidades y de falta de desempeño eficiente por parte de los burócratas, que también hay que atender como un problema toral. Y es precisamente lo que estamos haciendo en esta nueva etapa de la Policía Nacional. Estamos llegando al final de la entrevista y me quedo con ganas de seguir y tener mucho más tiempo porque de verdad que es una historia bien interesante. Pero llevó con buen suceso, llevó a buen puerto este proceso de la depuración policial. Sí. Y hoy la vida le permite estar al frente de otra institución, el Foro Nacional de Convergencia, el FONAC. Creo que su decisión al final, la forma en que la gente miraba a Omar Rivera, el político, y como usted le dio ese timonazo, ha dado los resultados que hoy por hoy lo tienen a donde usted está. Pero le tengo que preguntar, porque surgió la teoría de que el reactivar y darle fuerza al FONAC es para invisibilizar al Consejo Nacional Anticorrupción y a Gabriela Castellanos. Y yo quisiera preguntarle a usted qué tiene que decir sobre este tema y con qué compromiso llega Omar Rivera al FONAC, y si verdaderamente ustedes, al no tenerla más y ahora van a evidenciar a los corruptos, porque, bueno, usted dice, la corrupción es uno de los problemas, pero la percepción del pueblo hondureño es el que cree que ese es el que nos tiene fregados a todos. Bueno, mira, fue una decisión difícil, porque yo estoy muy cómodo donde estoy. ASJ. Sí, podríamos decir que al pasar el tiempo, inclusive en mi vida personal, he tenido una serie de tropiezos, de sube y bajas, que cuando llegas a cierto valle, a cierta meseta, y ya la situación es como muy cómoda, pues es una bendición de Dios. Claro. Y la decisión que yo estoy tomando pueda que ponga en riesgo todo lo que yo construí en 30 años de vida profesional. Pero soy un hombre de desafíos. El país necesita un espacio de diálogo como FONAC. Así fue concebido en tiempos de Carlos Flores. Claro. Y esta crispación, este antagonismo, este distanciamiento entre los hondureños no es positivo para el país. Y el FONAC se constituye hoy como la plataforma de diálogo y consenso
que pudiera permitir los grandes acuerdos ciudadanos para demandar al Estado solución a problemas como el agua potable, como las altas tarifas de energía eléctrica, como el problema del desempleo, como el problema de la falta de democratización del crédito, como los problemas de impunidad, como los problemas de salud y educación. Estoy comprometido a poner todo mi empeño para que las cosas salgan de la mejor forma en esa institución. Igual como sucedió cuando llegué al Grupo Sociedad Civil, te recuerdas que te comentaba de que toda mi experiencia, habilidad política y conocimiento en gestión pública lo puse ahí. Claro. Ahora toda esa experiencia acumulada en el acá. Gobierno municipal, en el gobierno central, en la actividad política partidaria, en el Grupo Sociedad Civil, toda mi experiencia en ASJ, la experiencia de la Comisión Depuradora, la voy a poner en el FONAC. Y es un reto muy importante. Es descabellado esa teoría o ese rumor de que el FONAC va a sustituir al CNA o lo va a destruir. Inclusive escuché en algún momento decir que va a sustituir, que pretendía sustituir a la MASI y todo eso. El FONAC es un espacio de diálogo, de construcción de consensos. Nada tiene que ver con, nosotros no vamos a recepcionar denuncias ni hacer investigación de casos de corrupción como lo va a hacer el CNA. Todo lo contrario, es importante aclarar. El FONAC forma parte de la Asamblea del CNA. Deviene obligado más bien a fortalecer esa instancia. Y Gabriela Castellanos es mi amiga. La conozco desde hace varios años. Le tengo aprecio, le tengo respeto. Y lo menos que podría hacer yo, ahora desde el FONAC, siendo miembro de la Asamblea del CNA, es acompañarla a ella en muchas de las ejecutorias que han sido positivas para el país. De tal manera que esto solamente es un rumor que no tiene sentido con palabras ir a confrontarlo. Yo creo que los hechos van a evidenciar que el FONAC más bien va a fortalecer a todas estas organizaciones de sociedad civil que luchan contra. ¿Y el presidente Hernández qué le ha dicho en relación al tema o no se lo ha comentado? No hemos platicado sobre este tema con el presidente Hernández a profundidad. Él nombró las organizaciones que forman parte de la Asamblea. Lo único que en algún momento dijimos y de forma somera fue que ojalá esta institución sirva como mecanismo de presión para que el gobierno de la República mejore su gestión, sus ejecutorias y su eficiencia. Yo soy muy respetuoso de las instituciones, ustedes me conocen, yo golpeo fuerte, Usted dijo yo hago un esfuerzo que va muy fuerte. a apoyar donde hay pus. Claro, y no creo que le convenga más que al gobierno de la República, que ahí donde está la llaga, ahí se coloque el dedo. Yo creo que uno como ser humano y fundamentalmente los funcionarios públicos, mientras constantemente le indiquen dónde están las falencias, eso es un elemento importante para mejorar el desempeño. De tal manera que yo, más que estar prometiendo aquí lo que voy o no voy a hacer, yo esperaría que en un tiempo prudencial ustedes evalúen la conducta, la gestión y los resultados de esta plataforma que hoy asumo en su dirección. Llegando al final ya, Omar, ¿con qué se compromete con el pueblo hondureño a esa Cámara, por favor? ¿Y qué podemos seguir esperando de usted? Mire, el pueblo hondureño puede estar seguro que tiene en mí a una persona que va a hacer un esfuerzo tesonero, responsable y honesto por traducir muchas de las demandas de la ciudadanía en acciones de incidencia política ante quien detente el poder. Lo que es importante que sepan es que la forma en que he venido trabajando en los últimos años claramente establece que así como estoy dispuesto a cuestionar y a criticar a quien gobierne, también estoy dispuesto a acompañarlo cuando se trata de ejecutorias que impactan positivamente en los más pobres, en los más humildes y en aquellos que están en situación de exclusión social y vulnerabilidad. Yo he sido a lo largo de mi vida muy transparente y a lo largo de mi vida muy comprometido con esas causas vinculadas a las grandes mayorías, y desde los espacios en que estoy o estaré en el futuro, siempre voy a prestar mis modestos servicios.
¿No va a aspirar a algún cargo de elección popular en un futuro? No tengo realmente interés. Yo creo que mi vida política, azarosa, convulsionada, pues en determinado momento ya concluyó. Yo estuve en política desde 1992 hasta el año 2009. Me dejó profundas satisfacciones, una gran experiencia, pero siento que ahí no tuve éxito y creo que Dios me dio la oportunidad de contar con oportunidades mucho más habilitantes y positivas aquí en sociedad civil. Sí. Aquí me quedo y espero quedarme hasta que finalice mi vida laboral, pero bueno, nunca se sabe si alguien a uno lo convence en el futuro. Pero por lo menos ahorita no son mis planes. Le agradezco, de verdad que ha sido una interesante plática y qué bueno que ha podido contarme y se ha abierto para contar muchos detalles. Qué bueno que ha aclarado pues que esa percepción que muchos teníamos, y se lo digo directamente, pues es parte de un plan y una estrategia, porque yo decía, hombre, Omar, ¿cómo es posible que le volaba candela a Juan Orlando y ahora está ahí a la par de él? Pero usted dijo, esa es mi estrategia, y así la diseñé y así la ejecuté. Y el que venga, ¿sí? Si gana Narrala, si gana Reinaldo Sánchez o Ricardo o Papi a la orden, si gana Moncada o José Luis, o Melara, o ganara Tito Mejía, o Luis Zelaya, o Xiomara, sea quien sea el próximo presidente de la República, o Mauricio Oliva, o cualquier otro candidato que apareciera, vamos a actuar de la misma manera. Es decir, si Narrala es presidente y hay que cuestionarlo, lo vamos a cuestionar, pero si tiene la apertura para que hagamos cosas juntos, las vamos a hacer juntos. Es decir, no importa si son nacionalistas, o sea, no es si personal, son liberales, en absoluto, es por el país. Y yo no tengo problemas en pagar la factura. Que me estén vilipendiando, a mí, yo creo, mire, ya las caricias... Ya le dieron callo. Ya soy alérgico a las caricias. Es decir, ya ni me gustan. Me siento más cómodo con el golpe, porque el golpe que a uno le dan, lo forma. Al final de cuentas lo presiona a poder probar que lo que a uno le dicen y le cuestionan y le imputan, pues no es cierto. Y cuando uno habla con las acciones, pues se enraiza la verdad. Y ese es mi estilo y así voy a morir. Gracias nuevamente, Omar. Y gracias a usted muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa. Espero que haya disfrutado la entrevista. Yo les espero el próximo domingo con más jalones. Feliz día. Hemos presentado A Jalón con Celín López.